clase del día de hoy. Recuerden que habíamos terminado de ver la letra de cambio y el día de hoy, contrario a lo que les había comentado, de que íbamos a ver ya temas de prescripción, aval y acción cambiaria directa, continuaremos, lo pospondremos esos temas y continuaremos con títulos de crédito. Particularmente vamos a empezar uno muy importante, uno muy importante, que es el pagaré. De entrada, ¿qué es el pagaré? Bueno, el pagaré es el título de crédito, es un título de crédito abstracto, muchachos. Recuerden que la abstracción, bueno, recuerden el significado de la abstracción, que contiene la obligación de pagar en lugar y en época determinados una suma determinada de dinero. Ojo, estamos hablando de un título de crédito abstracto. ¿Alguno de ustedes recuerda a qué se refería esta característica del título de crédito de abstracción? Yo, maestro. ¿Qué era, Emily? Eh, que independientemente de la causa que lo origine, se va a cobrar. Absolutamente, muy bien hecho. Gracias, Emily. Como bien menciona Emily, la abstracción es una característica de los títulos de crédito en la cual, independientemente de la causa originadora de dicho título, este tiene validez y se puede hacer valer por acciones diversas. ¿Esto por qué es importante? Porque el título de crédito de pagaré, al ser una promesa de pago, muchas veces se utiliza como garantía de cumplimiento de una obligación principal, es decir, en un contrato de arrendamiento, en una compraventa, en una comisión, en un suministro, en un transporte, vaya, en una cantidad inmensa de contratos se utiliza como garantía de cumplimiento el título de crédito de pagaré, porque este se puede hacer valer sin la necesidad de invocar a su causa generadora, que es el contrato. Ojo. ¿Esto por qué ocurrirá? Pues por la acción que se origina y por el proceso judicial que se lleva en los títulos de crédito, a diferencia de la acción ordinaria. Todavía no vemos los procesos, sin embargo, les adelanto un poquito de la naturaleza jurídica de estos. En los contratos, la acción ordinaria eventualmente comienza con el emplazamiento a juicio y después del emplazamiento a juicio se da un término a mi contraparte de 15 días para dar contestación al escrito inicial de demanda, y con base a esa contestación pues se hace sale un auto de vista para el desahogo del mismo y se fijan fechas para una audiencia de conciliación. Entonces, eso es lo que pasa en un procedimiento ordinario. Sin embargo, en el juicio ejecutivo mercantil derivado de una acción cambiaria directa, que es la que le recae a todos los títulos de crédito, el proceso empieza con un requerimiento de pago previo al emplazamiento a juicio. Eventualmente, si no se cumplimenta el requerimiento de pago, se procede a un se procede a un embargo precautorio de los bienes previo al emplazamiento a juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que antes siquiera de que a mi contraparte yo le entregue sus traslados del escrito inicial de demanda, ya se protocolizó y se debió haber confeccionado un embargo precautorio sobre bienes que, que pues garanticen el cumplimiento de la obligación del título de crédito. Entonces, es por esa naturaleza tan agresiva que el pagaré se utiliza demasiado, muchísimo. Es sin duda con el cheque el título de crédito que más se utiliza, más que el cheque definitivamente. Pero bueno, en este sentido, vámonos a elementos personales. ¿Cuáles son los elementos personales del pagaré? Pues eventualmente el suscriptor y el beneficiario. ¿Quién es el suscriptor? Pues el suscriptor es aquella persona que se obliga mediante el pagaré a realizar un pago. Es quien confecciona la promesa de pago. Y el beneficiario eventualmente
será la persona a la que se le deberá de hacer el pago. Para tales efectos, tendremos que el beneficiario es el acreedor y el suscriptor es el deudor. ¿Ok? Eso es por cuanto hace a los elementos personales del pagaré. Ahora, respecto a los requisitos legales, esta figura de pagaré sí contiene una forma debidamente revestida en la ley, es decir, requisitos sine qua non no podría ser un acto jurídico lícito. Es por eso que en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito contiene los requisitos del pagaré. El artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por favor, quisiera que le diera lectura a alguno de ustedes que tuviera a la mano dicha ley y pudiéramos ir a tal artículo, por favor. Yo lo leo, profesor. Adelante, Alexis, 170. Sí, artículo 170. El pagaré debe contener, fracción 1, la mención de ser pagaré, insertar en el texto del documento. Fracción 2, la promesa incondicional de pagar en una determinada de dinero. Fracción 3, el nombre de la persona a quien hace el pago. Fracción 4, la época y el lugar del pago. Fracción 5, la fecha y el lugar en el que se suscriba el documento. Y fracción 6, la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego en su nombre. Muy, muy bien. Muchas gracias, Alexis. En este sentido, derivado de las características de requisito legal son necesarias para la confección debida de un pagaré, vamos a parafrasear uno, o sea, para que sepan cómo se hace. En este sentido es muy importante que lo consideren así. Eventualmente, imagínense una hoja tamaño carta. En dicha hoja tamaño carta, hasta arriba, es centrado la palabra pagaré en letras grandotas. Pagaré en letras grandotas. Luego, abajo empezamos la confección de este diciendo, en la Ciudad de México. Ahí estamos poniendo el lugar en que se suscribe. En la Ciudad de México, el 26 de noviembre de 2020, quien suscribe, o sea, el suscriptor, Gabriel León Serrano, debe y pagará a la orden de y a quien le debo el dinero, pensemos en una persona, Salvador García Vallejo, la cantidad de 20,000 pesos mexicanos, mismos que se pagarán el día y el día que yo digo que se van a pagar. Ok, digo, estamos parafraseando, pero pues ya con eso están todos los requisitos legales para la confección del pagaré. Ojo, que tengan esta forma revestida en la ley no quiere decir que eventualmente en algún momento podamos señalar características diferentes que contienen en la teoría de obligaciones. Por ejemplo, podemos sujetar nuestro pagaré a una modalidad con pluralidad de sujetos solidaria, que es básicamente la figura del aval. Es decir, podemos señalar un aval en el título de crédito y no pasa absolutamente nada. Podemos, conforme a la estructura general del contrato, añadir alguna cláusula accidental para el debido cumplimiento de la obligación, como una sumisión expresa, por ejemplo. Pero bueno, continuamos con esta parte después de haber visto los requisitos legales del pagaré. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre el pagaré y la letra de cambio. Para efectos, quiero preguntarle a Luisa Fernanda Cuellar. Buenos días, Luisa Fernanda. Bueno, Jorge Antonio Marina, por favor.
Sí, profesor, buenos días, dígame. Buenos días. Por favor, mencióname alguna diferencia entre pagaré y letra de cambio, por favor. Pagaré y... Pues, ¿sí me escucha? Sí, claro. Pues bueno, en una de las más grandes que puedo ver así en sentido amplio, Ujú. a ver, permítame. Que bueno, en el nombre es girador y girado, ¿no? Ajá. Y en caso de el pagaré tenemos suscriptor y beneficiario. Oye, pero falta un elemento Que, personal en la letra de cambio, ¿no? bueno, aquí también tenemos beneficiario, ¿no? Girador, girado, beneficiario. Exacto. Y Y en esta ahí, segunda solo ajá. suscriptor y beneficiario. Exactamente, exactamente. Muy buena aportación, Jorge Antonio. Precisamente, como menciona Jorge Antonio, eh, una de las principales diferencias, pues son los elementos personales, muchachos. Ojo, esta sin duda será una pregunta de examen. Entonces, y así tal cual, menciona la diferencia entre la letra de cambio y el pagaré. Menciona algunas diferencias, tal vez les ponga dos, tal vez les ponga las tres, pero bueno, una de ellas sin duda es los elementos personales. En la letra de cambio estamos hablando de tres elementos personales, el girado, el girador y el beneficiario, y en este caso estamos hablando de dos únicamente, el suscriptor y el beneficiario per se, el acreedor y el deudor. Las otras dos no tienen por qué saberlas y es por eso que se las voy a mencionar yo. Eh, Definitivamente la letra de cambio contiene una orden de pago que trae consigo una acción distinta. Es decir, al pagaré únicamente le corresponde una acción cambiaria directa y la letra de cambio puede ser procedente a una acción sí cambiaria directa o una acción en vía de regreso. ¿Por qué? Pues porque en el título de crédito de letra de cambio, la acción de regreso tiene razón en que puede demandar el beneficiario al girador o al girado y asimismo el girado puede demandar al girador o el girador puede demandar al girado y al beneficiario. Por eso se dice que es una acción en la vía de regreso. Y en el pagaré únicamente la acción cambiaría directa en el estricto sentido de que es una la persona que se obliga, expresa y eventualmente tácitamente al pago de una cosa determinada en un momento cierto. Únicamente podrá ser exigible por el titular del título de crédito, eventualmente el acreedor per se, el beneficiario hacia quien suscribe y no alguna otra figura que esté convenida en dicho pagaré. Esa es otra diferencia. Y finalmente debemos señalar que a la letra de cambio no se le puede estipular intereses y en el pagaré sí. ¿Ok? Esto con fundamento en el artículo 78 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Alguien, por favor, quien tenga a la mano dicha ley, por favor, denle lectura al artículo 78 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Yo, profe. Adelante, Caro. Artículo 78. En la letra de cambio se tendrá por no escrita cualquier estipulación de interés o cláusula penal. Y estamos hablando de la capitulación que contiene la letra de cambio. Muchas gracias. En ese sentido, pues digo, la ley es totalmente clara en la que no se permite la estructuración de intereses o la confección de una cláusula con una penalidad de carácter penal, valga la redundancia. O sea, no puedes meter una pena de tipo penal en una letra de cambio, en un pagaré sí se actualiza la figura de fraude, por ejemplo, pero bueno, el tema es que tampoco puedes
Lo que nos compete es que tampoco se puede estipular interés en la letra de cambio, no así en el pagaré. ¿Alguna duda o comentario respecto a la confección del pagaré? Perfecto. Consideramos entonces en ese sentido que no, de verdad, no lo echen a saco roto porque es un título de crédito con el que sin duda en algún momento de su carrera les puedo asegurar a todas las personas aquí presentes que sin duda, por lo menos alguna vez en su vida, tendrán un contacto directo con un pagaré, ya sea para la interpretación de ya sea porque en su trabajo lo ven, ya sea porque lo utilizan ustedes mismos como una garantía de cumplimiento para salvaguardar sus intereses, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Dicho lo anterior, continuamos con el cheque. Vamos a iniciar con el cheque. Para Rafael Pina Vara, el cheque es un título de crédito nominativo o al portador que contiene la orden incondicional de pagar a la vista una suma determinada de dinero expedida a cargo de una institución de crédito por quien tiene en ella fondos a quien se puede disponer de esa forma. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente también es una promesa de pago como el pagaré, pero el pagaré se protocoliza a través de una persona física o sí puede ser también una institución financiera. Sin embargo, el cheque solamente lo puede expedir una institución financiera. Yo no puedo firmarle un cheque a uno de ustedes, un cheque a mi propio criterio con los requisitos de forma que se contengan en el título de crédito, ¿saben? Tiene que hacerlo una institución financiera. En ese sentido, vamos a tener eh, 3 elementos personales en el cheque. ¿Cuáles serán los elementos personales del cheque? Bueno, pues el librador, quien es quien da la orden incondicional de pago a favor de un beneficiario. El librado, que es la institución financiera que otorgará la cantidad de dinero al beneficiario, y eventualmente el beneficiario, quien es la persona que recibe dicha cantidad cierta de dinero. Repito. El concepto de cheque. El concepto de cheque será el título de crédito nominativo o al portador que contiene la orden incondicional de pago de una suma determinada de dinero expedida al cargo de una institución crediticia. ¿Ok? Elementos personales, el librador, el librado y el beneficiario. Librador, quien da la orden incondicional al beneficiario. El librado, la institución financiera. Y el beneficiario, la persona que eventualmente recibirá dicha cantidad de dinero. ¿Ok? Respecto a los requisitos legales del cheque, estos están contenidos en el artículo 177 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por favor, alguien hágame favor de darle lectura a dichos artículos, por favor. 177. Yo, profesor. Adelante, por favor. Artículo 137. Para los efectos de las fracciones 2 y 5 del artículo anterior y a falta de indicación especial, se reputarán como lugares de expedición y de pago, respectivamente, los indicados junto al nombre del librador o del librado. Si se indican varios lugares, se entenderá designado el escrito en primer término, y los demás se tendrán por no puestos. Si no hubiera indicación del lugar, el cheque se reputará expedido del domicilio del librador y pagadero en el del librado. Y si estos tuvieran establecimientos en diversos lugares, el cheque se reputará expedido o pagadero en el del principal establecimiento del librador o del librado, respectivamente.
Muy bien, me parece que entonces hubo una confusión respecto al tema del artículo. Denme un segundo para corroborar en mi código de comercio, bueno, que eventualmente tiene mi ley general de títulos, el artículo debido de requisitos legales. Un segundo. Sería el 176 de la ley Ujú. general. A ver, ¿le puedes dar lectura, Carolina? Sí, por supuesto, profe. Artículo 176, el cheque debe contener, primera fracción, la mención de el cheque, inserte en el Claro. texto del documento. Segunda fracción, el lugar y la fecha en que se expide. Tercer lugar, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. La cuarta, el nombre del librado. Quinta, lugar de pago. Y sexta, la firma del librador. Muy bien. Tal vez, es que todavía creo que están bastante jóvenes en el sentido de que a lo mejor todavía no les han pagado con cheque, vaya. Eh, Sin embargo, vamos a hacer esto. Eh, ¿Cuándo es quincena en la UNAM? Eh, es el día 10. Puta, 25, pues ¿no? hasta el... ¿Sí? No, cobro los días 10 y 25. Bueno, el día 10 de diciembre. Sí, porque ¿qué día estamos hoy? A 30 de No, noviembre. hombre, sí. Sí, no. Y es que yo luego dejo que se me acumulen los cheques para cobrarlos. Pero bueno, el día 10 de diciembre, no sé si todavía tenemos clase, me parece que sería precisamente la última semana. Por favor, recuérdenme cuando tengamos clase. Oiga, profe, usted nos iba a enseñar cómo es un cheque y les enseño mi cheque de mi quincena y también pues del pagaré para que les enseñe uno, ¿no? Entonces, para que me lo recuerden, más o menos llegada esa fecha, el día 10 de diciembre es el día de pago en la UNAM y se los puedo enseñar. Bueno, continuamos. En ese sentido, se establecen cuáles son los requisitos legales, como bien mencionó Carolina, que debe de contener el cheque. Eventualmente empezamos otra vez con una inserción grande de que es un cheque. El lugar y la fecha en la que se expide, eventualmente Ciudad de México, el día tal, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de quien lo expide, la institución, en mi caso, por ejemplo, es la UNAM, el nombre del librado, eh, eventualmente les digo, sería la UNAM, el lugar de pago, la firma del librador, que es la del representante del banco, y el beneficiario en caso de que lo contenga, ¿no? En este sentido, ¿cuáles serán entonces las diferencias entre el cheque y la letra de cambio? Bueno, eventualmente, desde un punto de vista jurídico, diagonal económico, si de alguna manera podemos hacer esto, es que el cheque es como tal un instrumento de pago, es un instrumento de pago. Y la letra de cambio como tal será un instrumento de crédito, en el que precisamente es el girado quien obtiene un crédito del girador para hacerlo valer frente a un beneficiario, no así en el cheque. Otra diferencia, que es definitivamente la más importante, es que eventualmente el cheque se confecciona y se protocoliza contra una institución financiera y la letra de cambio no necesariamente. ¿Ok? Particularmente vamos a trabajar con esas definiciones, aunque definitivamente hay otras diferencias al respecto, pero vamos a mencionar esas dos como las más importantes, por favor. ¿Alguna duda respecto al tema del cheque y del pagaré? No, maestro, gracias. No, profe. Parece ser que no, entonces. No, Eh, profesor. Vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí,
porque mañana vamos a empezar a ver la acción cambiaria directa y la prescripción en títulos de crédito. Y como es un tema tan extenso que definitivamente la pura prescripción o la pura consideración de la acción cambiaria directa me va a tomar más de 20 minutos, no quiero que queden cosas cortadas. Entonces, nos vemos el miércoles por este medio a efectos de tocar la prescripción y acción cambiaria directa. Los exhorto, digo, eventualmente no es tarea, pero los exhorto a que pues le den una repasadita a tales conceptos para que lleguemos y pues podamos plantear la clase a manera de foro y no únicamente pues un espacio en el que yo les doy los temas y todo eso, sino que lo podamos hacer como un foro. Pero bueno, siendo así las cosas, habiendo visto pagaré y cheque el día de hoy, el miércoles veremos acción cambiaria directa y prescripción de título de crédito. Y pues bueno, me despido muchachos, que tengan excelente día. Hasta pronto. Gracias, maestro. Hasta luego. Profesor. Profesor, hasta Gracias, luego. profe. Buen día. Hasta luego, profesor. Profesor, una pregunta rápida.